Buenas a todas y a todos. Primero que todo, darle las gracias por estar aquí presente y brindarle ese gran amor y solidaridad a Cuba, Latinoamérica y demás países que lo necesitan. Por lo general me gusta hablar espontáneamente. Esta vez no me voy a arriesgar a esa aventura. He escrito mis palabras y quiero comenzar primero sumándome a las palabras que pronunció mi compatriota Patricia, dando honores a nuestros 32 compatriotas cubanos que con valentía no solo defendieron la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela o la de Cuba, sino la soberanía y la dignidad de todos los pueblos del mundo. Demostraron el coraje de los maceos, la firmeza de los principios inculcados por la Revolución Cubana, liderada por el comandante Fidel Castro, continuada por el general de ejércitos Raúl Castro y hoy en día dirigida por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Con esos 32 héroes supieron morir con dignidad, como José Martí, batallando, poniéndole el pecho a las balas. Pero en esta vez las balas eran del imperialismo estadounidense. Los pueblos de Norteamérica han sufrido la embestida del imperialismo bajo la doctrina Monroe. En el caso particular de Cuba, lleva más de 6 décadas sufriendo los zarpazos de la política hostil y violatoria que aplican los gobiernos de Estados Unidos. Un diabólico amplísimo diapasón de agresiones marcadas desde incursiones militares mercenarias, guerra biológica, campañas mediáticas, financiación de grupúsculos subversivos y delincuenciales, muy edulcorados como disidentes, hasta el retorcido laberinto de leyes y medidas coercitivas que componen el criminal bloqueo económico, financiero y comercial, cuyos objetivos demuestran su carácter genocida porque viola flagrantemente los derechos del pueblo cubano, como diversas resoluciones de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Bajo el segundo mandato de Trump, vemos cómo este magnate del crimen impone su corolario con la arrogancia de creerse el señor del universo y, con enfermizo ego, blanquea el genocidio contra Palestina y agredió a la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde bombardeó, ametralló y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la combatiente Cilia Flores. El pedófilo de Trump, empujado por la camarilla de mafiosos que hacen de la agresión a Cuba un negocio, lanza con petulancia amenazas contra el pueblo de Cuba y decreta un cerco total. Bueno, todos esos voceros, mercenarios, platistas, hablando claro, gusanoides, quedarán al descubierto, porque es el mismísimo Trump quien expone que no hay un embargo, sino un bloqueo económico que demuestra su carácter genocida. Por ello, expreso mi rotunda condena a la política de barbarie que impone Estados Unidos contra Cuba y rechazo las amenazas del señor Trompetilla y su camarilla de fascistas. Condena y rechazo que me atrevo a confirmar, también la expresa una gran parte de la comunidad residente en el exterior. Mienten al decir que Cuba es una amenaza, porque Cuba se mueve por principios de paz, colaboración respetuosa y solidaridad internacionalista. Y ejemplo de ello son las brigadas médicas. Estamos en el centenario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, como lo calificó el poeta Juan Gelman, abro cita, Fidel, el gran conductor que encendió la historia. Y estoy obligado a hablar de él y el componente martiano de toda su obra y desempeño que mostró con su ejemplo personal en todo momento. Fidel supo llegar a todo ser humano que interactuó directa o indirectamente con él. Supo hablar con un lenguaje diáfano
y que se alza a la altura de intelectuales y del pueblo en general. Y no solo hablo del pueblo cubano, sino de los pueblos de cualquier rincón del mundo. Siempre sorprendió su capacidad de desarrollo en su oratoria, y a lo largo de donde hablaba de diversos hechos, y a lo largo de su discurso los interconectaba con la altísima maestría de su magisterio. Su prodigiosa memoria e interés en conocer cada detalle dejaba atónito a sus oyentes o interlocutores, porque ya venía con una gran carga de datos que le permitía proyectar ideas, opiniones y razonamientos que superaba todo esfuerzo humano. José Martí escribió: quien tiene sucia el alma anda siempre retorciendo. Sin embargo, muy a pesar de los umbrales vergonzosos que el imperialismo trata de sembrar sobre la figura de Fidel, él fue y es respetado hasta por aquellos enemigos que trataron de asesinarlo en más de 600 ocasiones. El imperialismo y sus secuaces no pudieron con él, y Fidel partió físicamente cuando a él, en diálogo con la naturaleza, le dio la reverenda gana. Y digo físicamente porque su ejemplo, obra e ideario siguen vivos en el pueblo cubano y en la lucha de los pueblos del mundo. Una precisa descripción la hizo el comandante Ernesto Che Guevara en su escrito publicado en el semanario Marcha de Montevideo el 12 de marzo de 1965, donde él hablaba sobre el papel que debía tener el dirigente revolucionario en la interacción de las masas. El Che expresaba: maestro en ello es Fidel, cuyo particular modo de integración con el pueblo solo puede apreciarse viéndolo actuar. En las grandes concentraciones públicas se observa algo así como el diálogo de dos diapasones cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente hasta alcanzar el clímax en un final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de victoria. Así vamos marchando, a la cabeza de la inmensa columna, no nos avergüenza ni nos intimida decirlo, va Fidel. Después van los mejores cuadros del partido e inmediatamente, tan cerca que se siente su enorme fuerza, va el pueblo en su conjunto, sólida armazón de individualidades que caminan hacia un fin común. Esas cualidades describen a Fidel porque son el escudo moral que forjó gracias a su constante ejemplo. Fidel fue un profundo martiano porque José Martí aportó un arsenal de ideas enriquecedoras y con altísimo componente político, humano y ético. José Martí fue catalogado por Fidel como el apóstol de la Revolución Cubana, porque Martí avisoró el desarrollo de la conciencia del pueblo cubano, la cual se fortalecía con el sacrificio de sus hijos y se alzaba bandera en mano para cargar contra las hordas del colonialismo de la corona española. Fidel supo aunar nuevamente a Cuba para alcanzar finalmente la victoria demandada y poner como ley fundamental la dignidad plena de las personas. José Martí se apoyó en el principio moral que sirvió de divisa y pilar fundamental de su proyecto, con todos y para el bien de todos. Pero en ese principio democrático, el apóstol señaló que, abro cita, para todos será el beneficio de la revolución a que hayan contribuido todos. Cierro. Y en su declaración acotó que únicamente quedaban excluidos del honor e influjo de la revolución quienes se autoexcluyan por arrogancia de señorío, por mezquino servilismo a intereses colonialistas extranjeros. Una máxima martiana también que desarrolló Fidel en su sentencia: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ambos expusieron con breves palabras
toda la fuerza del derecho humano y moral que le asiste al proceso revolucionario cubano a existir y al pueblo cubano a trazar su propio camino. Ni el salvaje capitalismo, ni la barbarie del imperialismo, ni la vil complicidad de desarraigados, enajenados y traidores pueden impedir que la voluntad popular de la nación ponga empeño en construir su presente y futuro. Esa fructífera enseñanza antiimperialista fue también defendida por el Che, quien nos enseñó que al imperialismo ni un tantito así. Los tres héroes, José Martí, el comandante Ernesto Che Guevara y el comandante Fidel Castro, demostraron el valor que tiene la unidad como principio para la lucha emancipadora. Tomando como bandera de lucha e identidad ese principio, hago un llamado a la comunidad cubana en el exterior a volcarse a defender a Cuba. No es un acto de solidaridad, sino un acto de compromiso con la patria y con lo que nos ha aportado la revolución como hijos e hijas de esa hermosísima tierra. Es un acto moral y de respeto a nuestras raíces y nuestro martirologio. Es un acto para demostrar no solo nuestra cubanidad, sino de alzar bien alto la firmeza de nuestra cubanía. Es un acto de rebeldía y resistencia. Es un acto humano con nuestros familiares, vecinos y con todas y todos nuestros compatriotas que están allí dentro, batallando con coraje y afrontando las grandes necesidades y los grandes sacrificios que generan la criminal política imperialista de Estados Unidos. Tanto a nuestra comunidad que ama la patria como a esta gran familia de la solidaridad, les convido a promover manifestaciones de condena frente a las oficinas diplomáticas de los Estados Unidos o de empresas de capital estadounidense. No hablo de hacer vandalismo, sino de llevar a sus sedes nuestras voces y que ellos sientan la firmeza de la solidaridad y también sientan la vergüenza del crimen que están llevando a cabo. Abajo el bloqueo a Cuba. Abajo el imperialismo. ¡Viva la amistad y la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva la revolución cubana! ¡Patria o muerte, venceremos! Muchas gracias.